La aldea global está en movimiento. Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado ya están de regreso con un programa de fronteras abiertas. La clave me escucha. 12 de la mañana con 39 minutos. Estamos en nuestro nuevo horario de Aldea Global, porque esta semana partimos. Antes estábamos de 10 a 11, pero es el mismo programa. Aldea Global, actualidad, tenemos todo lo que está ocurriendo, la contingencia y también cultura siempre aquí en nuestro programa. Pero ahora vamos a volver a lo primero, actualidad, con Fernando Mendoza, historiador, nuestro columnista de siempre, de todos los martes, porque llegó el día. Estados Unidos, sí. Election time. Ya, sí. Hemos hablado de esto, pero... Momento de elecciones, momento crucial. ¿Por qué no es domingo? Claro, ¿por qué no se hace un domingo? Hay muchas dudas al respecto. Hay muchas dudas, pero antes de ir a las elecciones brevemente, me impactaron mucho las imágenes de la funa pública al rey y al primer ministro Valencia, de España, ¿cierto? y al presidente del gobierno valenciano por la Dana. Sí. Una locura. Sí. Leticia llorando. Leticia como en su No, y el auto de Pedro, momento periodístico. Y Pedro Sánchez el auto se lo destruyeron y lo agredieron. Total, sí. Impresionante. Ya, a mí particularmente, porque todo es impactante, lo que más me dio como nervio, que siento que igual a pesar de lo conflictivo y que entiendo a la gente que hiciera eso, estaba bien que fueran los reyes porque era como dar cara. Me llamó mucho la atención la imagen de Leticia, claro, con barro en la cara, llorando y abrazando a una mujer que estaba ahí, porque era como recordar que Leticia es periodista. Entonces como que también tiene otra sangre, digamos, ya que se habla como de esta sangre azul. De todas maneras ella no nació en la realeza y eso obviamente la sensibiliza mucho. Es una plebeya. Sí, a mí me tiene muy angustiada el tema de Valencia, debo reconocerlo. Antes, al final cayó la lluvia anual en un par de horas. Sí. Y todavía continúan los anuncios de lluvia, si eso es lo peor. Continúan los anuncios de lluvia y ahí está la crítica de que no se avisó a tiempo. Claro. Por una parte igual fue sin precedentes la cantidad de lluvia, pero principalmente el tema que la ayuda estatal demoró mucho. Por supuesto, hay una crítica a la autoridad de todas maneras. Y también una pelea política también, porque el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia es del Partido Popular, opositor a Pedro Sánchez, que es socialista, y que también España, como Chile, como todo el mundo, está enfrascado en esta polarización política. Entonces también todavía echándose la culpa entre ellos. Y no llegó nada de ayuda. La gente se tuvo que organizar a hacer los rescates recién después de la visita. Ya se nota más mano del ejército, pero... Sí. Pero la crítica es mucho más a Pedro Sánchez, siento yo, claro, que a la realeza. Sí, pero la realeza en Valencia, que es un lugar igual monárquico y más conservador, igual fue durísimo. Sí, porque los reyes le dijeron, como guárdense en el auto, igual siguieron caminando y fue mucho. Hubo algunas cuñas, ya no tienen la culpa, pero igual hubo mucha bronca hacia todas las instituciones del Estado. Y hay gente que les decía, bueno, total, ustedes se van a su casa y no les pasa nada. Y demuestra también cada vez más cómo los estados son incapaces de reaccionar a las crisis. Como lo que pasó aquí en el incendio en Valparaíso. Totalmente. También, porque también el Estado no llegó y llegó la gente. Pero está como este equilibrio entre Valparaíso y también como la gente, entre comillas, premió a Ripamonti por sí estar en terreno. Entonces, como lo político, obvio que juega un papel muy importante, pero sí o sí Ripamonti estaba emocionada porque dijo como la misma gente que me vio trabajando en lo del incendio es la que me reelige. Claro, aunque igual creo que el análisis de votos, las zonas más afectadas votaban más por Poduje que por Ripamonti. Si al final el personaje de Poduje es muy desagradable y por eso perdió al final, porque venía con esta altanería, como aquí me las sé todas, soy el técnico, soy el urbanista y ustedes valen hongo. Lo mismo que Cubillo. Claro. La gente que era un vecino. La gente castigó esa arrogancia y Sichel, por ejemplo, que un discurso mucho más conciliador y blandengue logró ganar. Obvio, más cercano. Todo lo conciliador da la impresión de que ganó en estas últimas elecciones. Lo que pasa, hay un atenuante, eso sí, porque a nivel de los incendios, pasa todos los años, ¿no? Todos los años Chile en los veranos sufre con incendios en muchos lugares, y a Valparaíso, a Viña, a la quinta región le ha tocado muchas veces. Lo de España es más inusual. Claro, también es un país más sofisticado. Que entonces la noticia es distinta porque no es cíclica. Exacto, no, claro, exactamente, es distinto. Y más de 200 muertos también
comparación a otros desastres naturales españoles. ¿Y cuánta gente desaparecida todavía que están en subterráneos que no se sabe? Muchísimo. Es horrible. Bueno, pero sí, es parte del tema internacional de la semana, y que ojalá los Estados Unidos no absorba toda la atención, pues, porque lo de Valencia es terrible. Claro, no, de todas maneras. Pero es inevitable, obviamente, hablar de Estados Unidos. Es inevitable, pues, y ahí sí que la campaña se ha destacado por un discurso extremadamente polarizante y violento. O sea, es una campaña casi que emocional. No hay propuesta, o sea, el debate que hubo fue un desastre. Y Kamala y Trump insisten insistentemente y repetidamente que si gana el otro sería un desastre para Estados Unidos. Son como campañas totalmente irreconciliables y como totalizantes. O sea, tanto Kamala como Trump dicen, si gana mi oponente, el país se va a ir al chiquero. ¿Votó Kamala hoy? Voto anticipado el de ella, sí. Sí. Y hay que estar muy enfocados en Pensilvania. Ese es como el estado clave, ¿no? Sí, de los 7 estados clave, Pensilvania es el más complejo. ¿Y es por el voto latino específicamente? ¿O en su generalidad el voto más complejo? Más complicado es que está muy estrecho. Ya. Porque como recordamos, al final las elecciones de Estados Unidos no dependen del voto popular, porque claramente la gente vota por un candidato, en este caso Donald Trump, Kamala, y también hay otros candidatos menores, pero el tema relevante en las elecciones de Estados Unidos es el colegio electoral, lo que hemos hablado varias veces, pero es importante recordarlo, porque el voto electoral significa que cada uno de los 50 estados de Estados Unidos representa un número, que equivale a la suma de diputados y senadores de Estados Unidos. Por ejemplo, Pensilvania. Pensilvania tiene 19, ya. Que es harto. Ya, ¿y uno que tenga poco? Es harto. Los que tienen Montana, que tienen 3, porque lo mínimo que puede tener un estado son 3, porque porque como, claro, hay 100 senadores, cada estado eligió 2 senadores y hay 435 representantes, y lo mínimo que puede tener un estado es 1, porque los diputados se calculan, o representantes, como se dice en Estados Unidos, se calculan proporcional a la población. 3 es el mínimo. California tiene más de 50, como 55, porque es el estado más poblado, pero California históricamente ha sido demócrata. Claro. Entonces lo que ocurre en estas elecciones es que hay 7 estados bisagra o swing states, que son los estados que oscilan entre una u otra preferencia, porque los otros tradicionalmente ya tienen una preferencia marcada. Entonces, bisagra es que no se sabe hacia dónde van bisagra, a ir. Claro, porque fluctúan entre una elección y otra. Y por ejemplo, Pensilvania es el mayor en términos numéricos, porque Pensilvania tiene 19 votos electorales. Es el mayor de los que fluctúan. Exacto, es el mayor de los que los bisagra, el mayor de los que fluctúan. Oye, hacemos la aclaración y de verdad lo hablamos lento porque he escuchado hasta periodistas diciendo que no entienden cómo es el tema de Estados Unidos. Entonces, claro, el otro tema Kamala relevante, Harris hizo su cierre, ni tonta ni perezosa, en Pensilvania. Claro, sí. Con Lady Gaga, se suponía Ricky que iba a estar Martin. Taylor Swift, al final visitó 5 localidades de Pensilvania en un día. O sea, Donald Trump hizo su cierre en Chicago. Mira. En Chicago, pero también fue a Carolina del Norte, también fue a Pensilvania. Sí, también fue a Pensilvania. De hecho, se cruzaron los aviones en un minuto. Exacto, sí. Estaba la foto de Harris mirando como gacha para no mirar el avión de Trump. Así, claro, sí, del jardín infantil. Estaban como los dos juntos. No voy a mirar como el autito, el juguete de Ley del hielo. Otro. Claro, Ley del hielo, como esa onda. No, los egos además. Los egos sustanciales. Sí, bueno. Entonces, otro tema muy, muy, muy importante del voto electoral es que es mayoritario. Entonces, si nosotros 3 competimos en una elección presidencial, Fran en Pensilvania saca 4 votos, Rodri en Pensilvania saca 3 votos y yo saco 2 votos, Fran se lleva los 19. Claro. Se lleva los 19. Por tanto, lo que puede pasar es que un candidato puede sacar más voto popular, pero en términos de voto electoral pierde. Como pasado, claro. Como fue lo de Hillary. Trump 2016. Hillary Clinton sacó más votos de personas. Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Trump, pero Trump ganó. ¿Por qué? Porque ganó los estados. Y particularmente ganó los 3 estados bisagra más numerosos. Claro. Aquí tengo las cifras. Por ejemplo, Pensilvania, Trump lo ganó por un 0.7%. Sacó 45.000 votos más que Hillary. Chuta. Después está Michigan, Chicago, 15 votos electorales, también con mucho peso. Trump lo ganó por 0.23, o sea, 10.000 votos. Y después está Wisconsin, que son 10 votos electorales, que serían esto llamado la muralla azul o Blue Wall, que son estados que tradicionalmente han votado demócratas.
y Wisconsin Trump lo gana por 0.7, por 22.000 votos. O sea, por eso, puede ser fotográfica esta cuestión porque es muy estrecho el margen y además las encuestas demuestran que en estos 3 estados están empatados. Sí, es lo que dice la encuesta. Sin perjuicio que las encuestas suelen favorecer un poco a Kamala en voto popular. Da lo mismo. El tema es que hay que fijarse particularmente en estos 3 estados porque son los que más peso tienen a nivel numérico. Y por eso Kamala fue 5 veces a Pensilvania en un día, a 5 lugares distintos, y Trump también pasó por ahí. Entonces ese es el tema. Y Pensilvania también es de los más estrechos. En consecuencia podría pasar que Pensilvania podría definir la elección. Por ejemplo, como ocurre el 2000, cuando Bush, hijo, con Al Gore, vicepresidente de Clinton en ese momento, compite en la elección. Y lo que ocurre es que Florida fue el último estado en definirse. Estaban empatados y para ganar necesitaba sacar Florida. Y lo que ocurrió es que en las primeras horas de transmisión los medios dieron a Al Gore como victorioso. Incluso Clinton llamó y lo felicitó. Pero al par de horas tuvieron que bajar esta proyección porque Bush ganó por 500 votos. Y fue tan estrecha el margen que la Corte Suprema tuvo que dirimir como 5 semanas después porque tuvieron que hacer un recuento, porque en Estados Unidos no existe un CERVEL, cada estado tiene sus propias reglas, y en ese tiempo eran unas papeletas gigantescas, muy difíciles de contar, entonces se estuvo haciendo un recuento por 5 semanas hasta que la Corte Suprema falló y dijo que Bush había ganado. Muy cortito, ¿pero ese era estado bisagra en esa época o no? Sí, era estado bisagra. Ahora Florida se está cargando cada vez más a los republicanos. Sí, ya. Entonces también está cambiando la demografía en algunos estados porque según los pesos de minoría se va cambiando estos estados bisagra. Pero los más contundentes son Pensilvania, Michigan y Wisconsin, porque tienen su mayor peso y Trump al final los gana por porcentajes ínfimos. Fernando, ya que hablaste del CERVEL, una de las cosas que llama la atención es que justamente en un mundo que pide más estabilidad y Estados Unidos que le conviene ser un país más estable, cuando Kamala Harris vota, ella dice así como: confío plenamente en la institución, esto va a salir todo bien, pero Donald Trump desde antes ya está hablando de fraude electoral, igual que la vez anterior y todo. Es curioso eso también, porque siempre hay inestabilidad, pues en el fondo hablar de fraude antes de que los resultados estén en un país como Estados Unidos, igual deja una mancha, como un manto de duda que es sinónimo de inestabilidad igual. No, pero por supuesto, o sea, le conviene ser estable a Estados Unidos, pero en los últimos 20 años ha tenido bloqueos de gobierno, en donde un Congreso sale con una mayoría, el presidente sale con otra, entonces Estados Unidos hace mucho tiempo está ingobernable y esto ha sido exacerbado, por supuesto que ha sido exacerbado por el discurso que Trump tiene, porque recuerden ustedes el 6 de enero del 2021, en donde Trump hace un meeting y enardece a las masas para que vayan al Capitolio, porque justo en el Congreso en ese minuto se estaban ratificando los votos electorales. Porque claro, pero eso fue después de perder. Claro, y después de perder dijo: esto se lo robaron y se tomaron el Capitolio de Estados Unidos. O sea, turbas se tomaron el Capitolio. Y o sea, imagínense lo impactante que es eso para Estados Unidos, que al final se jacta de sus instituciones, es fanático de su constitución, porque eso es lo que les enorgullece a Estados Unidos, su constitución que no ha sido modificada, que sigue siendo prácticamente la misma, con algunos cambios pequeños hace más de 200 años, y esa también es una de las razones principales de por qué este sistema del colegio electoral no ha sido reformado, porque se necesitan 2/3 para reformar la constitución, y eso es muy complejo hacerlo. Y también está el tema de Trump de qué pasa si los resultados se demoran, porque por ejemplo para Biden, que no fue una elección tan peleada, se demoraron como 7-10 días en cerrar todos los estados. ¿Qué pasa si Pensilvania se empieza a alargar? ¿Qué pasa si algunos estados por poco empiezan a complejizarse el conteo de votos y ahí se empieza a incitar esta idea del fraude? Pero los votos solo son hoy, o sea, hoy van a votar quienes no han hecho el voto adelantado, y podría alargarse, o sea, incluso toda la semana, el conteo de votos. Ya, sí, el conteo de votos, sí, se demora. Porque igual es rápido que sea solo un día la votación, más allá de los votos anticipados. Sí, pero votos anticipados estamos hablando que más de 85 millones de personas han votado. Por ejemplo, varios estados se demoraron en las elecciones pasadas porque llegaron a una cantidad muy considerable de votos, lo cual generó tardanzas en el conteo. Claro, y esos todavía no se votan, entonces mañana empieza imagínate, eso. Pensilvania se gana por 1.000 o 2.000 votos. O sea, se tiene que contar hasta el último voto.
Sí. Oye, y revisar. Porque uno ha escuchado que Donald Trump es como el favorito, pero él al estar hablando de fraude anticipadamente, de alguna manera uno también piensa, bueno, se está poniendo el parche en la herida o está calculando que a lo mejor no va a ganar. ¿Para qué vaya a hablar de fraude si tú eres el favorito? Es raro eso igual, ¿no? Es que no es el favorito, porque esa es uno de los elementos más como inéditos de esta campaña, que no hay un favorito claro. Porque en la campaña pasada había una expectativa que Biden iba a ganar, terminó ganando. El 2016 Hillary es la favorita, pero lo terminó ganando. Claro, ¿verdad? Por eso, aquí realmente las encuestas están muy ajustadas y particularmente en estos estados bisagra que les comento, que podrían ser ganados por un puñado de votos. Entonces realmente no hay un favorito claro. Feña, históricamente ha habido, pregunta mega genuina porque no tengo idea, pero ¿ha habido algún estado no de los determinados estados bisagras que dé la sorpresa y que dijera como, sí, claro. No pensaba que era demócrata, pero en la mañana leí eso sobre Iowa. Ya. Era un estado que era cargado a los republicanos y Kamala lo estaba ganando. Podrían también haber otras sorpresas en ese sentido, porque por eso una elección muy reñida que podría ocurrir que otros estados se den vuelta. Claro, eso sería así como el Frente Amplio ganando en Vitacura. No, sería algo claro. Sería como lo que pasó en Las Condes, como Cata San Martín. Podrían pasar, pero de derecha igual. Claro. Sí, pero era como que todos pensábamos que iba a ganar Marcela Cuello. Podrían pasar sorpresas también, porque solo está el foco en estos estados bisagra, pero podría ocurrir dada la naturaleza bien particular de esta elección. Ya, históricamente ha pasado algún estado que fue sorpresa en alguna elección, así como nadie esperaba que tal estado... Está lo de Florida con Bush, pues. Claro. Que Bush terminó ganando por 500 votos, sacó 500 votos. Y también otro shock fue Trump, que Trump justamente gana Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que eran estados tradicionalmente demócratas. Eso fue un shock. Pero eso también es interesante, porque al final la campaña de Trump en parte iba dirigida a estos estados, porque estos estados durante los 70 y los 80 se llamaba el Rust Belt, como cinturón de acero, que era un sector donde se producían manufacturas. Y estas manufacturas durante los 90, con la globalización, se fueron a China y a México. Entonces quedó particularmente un sector de hombres blancos que quedan sin sus trabajos de manufactura, que están descontentos por este sistema, y Trump por eso habla tanto de México y China en su primera campaña. Claro. Y por eso están brutal esa es una gran sorpresa. Ese fue el shock, por ejemplo, en base a ese tema histórico, que los republicanos ganaran 3 estados tradicionalmente demócratas. Y todo puede pasar en Estados Unidos. Ya lo hizo, entonces está claro, esta elección va a ser muy sorpresiva e inesperada en todas sus... De todas maneras, esperemos que de aquí al próximo martes tengamos ya un poco mejor el escenario, porque también puede ser que todavía estén con el conteo de votos. Esperemos que no, que se resuelva rápido, porque sí, las elecciones de Estados Unidos mueven al mundo entero. Obvio, y particularmente ahora que estamos en 2 guerras muy complejas, por supuesto, lo cual quien gane va a ser determinante para el futuro de estas. Porque son muy diferentes las dos posturas. Y otra cosa de determinar que no se ha dado mucha atención es que hay elecciones al Congreso también. Se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, es decir, de los diputados, y también 1/3 del Senado. Entonces también la Cámara de Representantes no hay claridad de quién va a ganar. Entonces podría pasar que gane Trump y tenga un Congreso demócrata o viceversa, también, lo cual va a generar nuevamente un estancamiento político, porque evidentemente es imposible que los demócratas y republicanos tengan algún tipo de consenso en esta naturaleza tan polarizante. No, nunca. El Senado también está complejo. Ahora hay una minoría pequeña en el Senado demócrata y una minoría pequeña republicana, entonces también se podrían dar vuelta estas cámaras. Entonces también ahí hay un tema... pero eso viene ya después de resolver si es Kamala o... Sí, puede ser otro tema, Trump. claro, porque también hay una posibilidad que es pequeña, pero que puede pasar que haya un empate en el colegio electoral. Puede pasar que los dos tengan 268 y ninguno tenga las mayorías. Es una posibilidad muy extraña, ha pasado 2 veces, pero podría pasar. ¿Y ahí? Y ahí la Cámara de Representantes elige al presidente y el Senado elige al vicepresidente. Entonces, a la matita, chao. Eso es un poco raro, pero ya se puede hacer a la matita pero ya va a ponernos seriálicos, claro, para crear un guión de serie podría pasar que, claro, pues imagínate, hay un empate, la Cámara de Representantes republicana elige a Trump, el Senado demócrata elige al vicepresidente demócrata, y ahí ya se desarma el país. Todo puede pasar. Pero 8 paños por cortar. Próximo martes vamos a estar analizando, por supuesto. Esperemos que en una semana ocurran hartas cosas. Fernando Mendoza, historiador, muchas gracias por estar con nosotros. Te pasaste. Gracias, Fernando. Viene Metrópolis Central.
Nosotros ya nos vamos y nos encontramos mañana de 12 a 1 en Aldea Global. Así es. Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Esto fue Aldea Global. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo del programa que nos conecta con las tendencias del mundo. Quédate en La Clave. En minutos, toda la actualización del deporte en Metrópolis Central.